Hola, buenos días. Hace poco el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que dice que los repartidores en bicicleta, los riders, como se les quiera llamar, son falsos autónomos, entre comillas, y deben ser considerados trabajadores por cuenta ajena de la empresa en la que prestan sus servicios de repartidores, claro. Pero para mí lo importante es, con esta sentencia, los repartidores salen ganando o salen perdiendo. Si recordáis, desde hace años esta ha sido la principal demanda de las personas que se dedican a este trabajo. Ellos veían claro que son lo que se llama falsos autónomos y le han dedicado mucho tiempo y mucha energía a que la justicia se los reconozca. Ahora lo han conseguido, pero ¿para ellos esto es una pequeña victoria o una gran derrota? En principio parece que si ahora son trabajadores de la empresa en lugar de autónomos, ganan algo, porque su sueldo será el mismo, pero la empresa paga más por ellos a la seguridad social y cuando se jubile se supone que tendrán mejor pensión. Esto, que es lo que ellos buscaban, sería una pequeña victoria. Y digo pequeña victoria porque su vida ahora no va a cambiar, en este escenario que hemos visto, ya que van a seguir trabajando lo mismo y ganando más o menos lo mismo. En lugar de cobrar por cada envío, cobrarán un sueldo, pero la cantidad final será más o menos la misma, aunque se calcule de diferente forma. Así que en principio lo que se supone que ganan es tener una pensión algo mayor, pero claro, dentro de varias décadas, cuando se supone se jubilen, dentro de muchos años. Pero también tenemos que pensar que ese dinero que va a pagar ahora la empresa además a la seguridad social lo tiene que sacar de algún sitio. Y podría sacarlo, por ejemplo, de pagarles menos ahora, de forma que el sueldo que cobren ahora sea menos que lo que están ganando o ingresando como falsos autónomos, o como autónomos, como se les quiera llamar. También puede pasar que cada repartidor que siga trabajando cobre un sueldo que sea equivalente a los ingresos que cobra ahora de autónomo, pero que trabaje más, porque, por ejemplo, por cada 10 autónomos que tiene ahora la empresa, se quede solo con 8 trabajadores, y esos 8 tenga que hacer lo que antes hacían 10. Y también puede haber otros escenarios parecidos a estos con ligeras variantes. Pero lo que a mí me parece importante es que aun en el mejor escenario de todos los posibles para los repartidores, lo que han conseguido no es una pequeña victoria, sino una gran derrota. Y os voy a explicar por qué lo veo así. Yo creo que el problema real de los repartidores no está en las empresas que les contratan de una forma o de otra, sino en la situación general. Lo que he visto a lo largo de mi vida es que la situación laboral de una gran parte de la población ha empeorado bastante a lo largo de las últimas décadas, y que ese problema no se ha enfrentado de la forma correcta. Por poner un ejemplo relacionado con los repartidores actuales en bicicleta, vamos a ver lo que fueron sus antecedentes a mediados y finales de los 80, que fueron los mensajeros de la Castellana. Coloquialmente se les llamaba mensacas por si alguno los conocéis mejor así. Situados a mediados de los 80, cuando no existía internet, y lo más avanzado que había era el fax. Pero los fax eran lentos para enviar muchas páginas, tenían una calidad baja, y bueno, pues a las empresas les resolvían algunas cosas, pero no todas. En la zona de la Castellana de Madrid hay muchas empresas que constantemente se están enviando información, pues de contratos, facturas, presupuestos y lo que sea. Una solución que encontraron en aquella época fue pagar a gente para que les llevase todos esos documentos de una oficina a otra por toda la zona. Esa gente eran los mensajeros de la Castellana, que eran autónomos. Se iban haciendo su cartera de clientes con unas empresas y con otras, y todas las mañanas se levantaban y se iban con su moto, no bicicleta, a la zona de la Castellana. Y allí esperaban a que les fuesen haciendo los encargos del día. Aquello se veía como un trabajo duro porque pasaban mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Pero lo cierto es que tenían unos ingresos bastante aceptables. Ganaban más que mucha gente al terminar su carrera universitaria, para que os hagáis una idea. Cuando mejoraron los fax y llegó internet, pues los mensajeros de la Castellana desaparecieron, porque lo que llevaban eran documentos, y claro, esa oportunidad de trabajo, de llevar documentos físicamente, pues desapareció. Os cuento esto porque a base de todas las pequeñas victorias que han acabado siendo grandes derrotas, hemos pasado de los mensajeros en moto de la Castellana a los repartidores en bicicleta de hoy en día. ¿Y qué diferencia hay? Pues los mensajeros de la Castellana de los 80 eran autónomos como los repartidores en bicicleta lo han sido hasta esta sentencia. Pero los mensajeros de la Castellana de hace 30 años ganaban como el doble o el triple que los repartidores de hoy. Y eso sin tener en cuenta la inflación, porque si la tenemos en cuenta, pues a lo mejor ganaban 4 o 5 veces más los mensajeros de los años 80 que los repartidores de hoy. Y ni a los mensajeros de la Castellana, ni a las empresas que les contrataban, ni a nadie se les pasaba por la cabeza que hicieran su trabajo en bicicleta, con el riesgo evidente que supone de cambios de temperatura, de sobreentrenamiento y demás, que supone estar subiéndose y bajándose de una bicicleta todos los días y a todas las horas con todo tipo de climas. Es decir, si en los 80 hubiese aparecido una empresa que hubiese ofrecido las condiciones de trabajo que ofrecen ahora los repartidores, pues no había encontrado a nadie que trabajase para ellos. Pero es importantísimo, fundamental y clave que nos demos cuenta que el problema no está en quien ofrece unas condiciones de trabajo
vamos a llamarlas malas para simplificar. El problema de verdad está en que la situación general sea tan mala que esas condiciones malas de trabajo sean lo menos malo que encuentran mucha gente y por eso las acepten. Está muy bien que haya gente que se gane la vida repartiendo cosas. Por ejemplo, vamos a imaginar que en el futuro los que hagan este trabajo, sea a sueldo o sea autónomo, lo hacen con motos eléctricas para ser más ecológicos y todo, y además ganando un buen sueldo o una buena cantidad de dinero. Y que gracias a esto además sus empresas empiezan a ganar dinero porque lo están perdiendo. Pues bueno, con todo esto también las empresas que les contratan ganan mucho dinero y son una inversión rentable. Pero el debate no está ahí en si las empresas lo están haciendo bien, mal o regular o no, sino que el debate está en qué sociedad queremos y en qué condiciones queremos trabajar y vivir y en qué país, en qué mundo queremos vivir. Entonces la clave es, ¿por qué se ha producido este empeoramiento de las condiciones de trabajo? Pues yo creo que porque la población se ha dedicado a buscar pequeñas victorias como esta que acabamos de ver de los repartidores en bicicleta, que han dejado de ser falsos autónomos y que han acabado siendo grandes derrotas. Porque incluso en las ocasiones en que se han conseguido esas pequeñas victorias, han resultado ser estas grandes derrotas que os digo. Y esas grandes derrotas, o esa gran derrota, es que el tiempo ha pasado sin que las cosas se mejoren de verdad y los problemas se solucionen de verdad. Supongo que todos habréis oído estas frases de autoayuda que dicen que hay que pensar a lo grande y cosas así. Yo creo que estas frases tienen doble filo. Tienen su parte buena, pero creo que hay que saber entenderlas, interpretarlas y aplicarlas a cada caso concreto. En el caso del empeoramiento de la situación laboral en España y en otros países, pues sí creo que nos ha faltado pensar a lo grande a la sociedad española, de la forma que vamos a ver ahora. También creo que dar este cambio que ahora os voy a comentar es posible, que podemos hacerlo entre todos y que los beneficios de ese cambio se pueden notar muy rápido. El problema real de los falsos autónomos son las falsas pensiones. Y es en eso en lo que tenemos que centrarnos toda la sociedad pensando a lo grande. Si todo el tiempo y energía que han dedicado los repartidores en los últimos años a ver si eran falsos autónomos o no, lo hubieran dedicado a difundir el engaño de las pensiones públicas y el sistema de capitalización para las pensiones, creo que tanto los repartidores como el resto de la sociedad habríamos avanzado muchísimo más. Porque sean autónomos, falsos autónomos o trabajadores por cuenta ajena, con el sistema actual de pensiones los repartidores no van a tener pensión, porque es matemáticamente imposible. A veces me decís que es muy difícil cambiar el sistema de capitalización de las pensiones, pero yo os digo siempre que va a ser muchísimo más difícil no cambiar, de verdad. Creo que debemos dejar de perder tiempo con estas pequeñas victorias que han resultado ser grandes derrotas y pensar a lo grande como sociedad, tomándonos un poco de tiempo para reflexionar con calma, decidir en qué país y en qué mundo queremos vivir el resto de nuestra vida y dedicar nuestro tiempo y nuestra energía a hacer realidad este cambio lo antes posible. Como siempre, os agradezco mucho que me digáis lo que pensáis en los comentarios. Y si alguno de los que veis este vídeo sois repartidores en bicicleta, en esta ocasión os agradecería especialmente que me dijerais qué pensáis de lo que os acabo de contar. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.